Son los pasajes que vamos a tomar en esta tarde, y el primero de ellos se encuentra en Mateo 7, del 24 al 29. Que llamamos el Nuevo Testamento. Un conocido pasaje nuestro de los que ya tenemos tiempo en la iglesia. Y luego el segundo pasaje bíblico lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19. Quiero leerlo de esta manera porque nos puede dar más luz en cuanto a lo que vamos a hablar. Mateo 7, de 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora leamos, por favor, Proverbios, dije, capítulo 6. Estoy tembloroso. 6, 16 al 19, pero la parte clave es que el verso 19, la última frase es la que se complementa, ¿verdad? Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Esa frase es la sobresaliente. Y el que siembra discordia entre hermanos. Como que a Dios se le estaba olvidando algo, ¿verdad? Y luego se recordó y lo dejó aquí. Bueno, oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad de presentar tu palabra. Señor, te ruego me des la libertad que necesito, desates mis labios, Señor, quites lo que no te agrada y ponga las palabras que tu iglesia necesita en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias, que les pague. Antes de comenzar el mensaje, quiero dar las gracias primeramente a Dios y a ustedes porque oraron por mí. El domingo, pues no sé por qué, pero de repente se me vino una gripa, algún virus que andaba con esos mosquitos que nomás andan buscando, y encontró a este viejito y pues aquí. Y empecé con un temblor y un escalofrío, ¿verdad? El sábado. Y luego una tosecita de esas que no se las recomiendo a nadie. El domingo, pues, como los boxeadores, un día anterior quedé todo molido, pero al poco tiempo ya sentí como que algo me refrescó. Pues creo que era la oración de ustedes. Y aquí estamos, gracias a Dios, pero ahora parece que a mi esposa pues le pasó lo mismo y ahorita se siente un poco delicada de lo mismo. Así que les pido, hermanos, sus oraciones por ella. Ella por su problema, ¿verdad? Pues es más inmune, ¿verdad?, a sufrir
este tipo de problemas, pero yo creo en un Dios que todo lo puede, y que Él tiene el control de todo. Gracias, hermanos. Entonces vamos a entrar en la palabra del Señor, vamos a meditar en ella. Hermanos, y hoy culminamos con este tema tan interesante, ¿verdad?, de la iglesia, la familia de Dios. Y estaba pensando sobre qué hablar, porque yo escuché a mis hermanos que me antecedieron y pues no puedo negar que pues están tremendos, ¿verdad? Y lo obligan a uno también. Perdón. A buscar, ¿verdad? Y gracias a Dios que la Biblia tiene todo. Gracias. Amén. Gracias a Dios que la Biblia tiene. Y el Señor me enseñó, ¿verdad?, que yo debería de tomar estos pasajes, ¿verdad?, para tratar de dar una enseñanza, ¿verdad?, a ustedes en relación a la iglesia. En la iglesia nosotros miramos muchas faltas, muchas fallas. Y cuando digo en la iglesia me refiero al conjunto de personas, porque somos humanos los que la componemos. Pero si suceden cosas de esa naturaleza, yo me puse a pensar y digo, es porque nosotros mismos no hemos puesto atención a lo que la palabra de Dios enseña, cómo debemos ser nosotros una vez que hemos aceptado ser miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso es que a veces en la iglesia miramos problemas, dificultades y cuantas cosas, y es porque nos falta enseñanza, y no solamente a ustedes, a nosotros también. Yo tengo toda mi vida en la iglesia y gracias a Dios crecí dentro de ella y hasta el día de hoy sigo pues luchando, ¿verdad? Y sigo aprendiendo cosas. Este mensaje precisamente es algo nuevo para mí, pero que Dios me lo puso para que lo presentara. Y es que nosotros, hermanos, necesitamos entender, en primer lugar, que somos elegidos de Dios para ser miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Es un privilegio que Dios nos haya escogido. Amén. Porque no éramos merecedores de estas bendiciones que disfrutamos en el cuerpo de Cristo. Pero yo encuentro en la Biblia que esa elección, pudiéramos decir, que Dios hizo de cada uno de nosotros, no la hizo como nosotros a veces tomamos decisiones a la ligera. Dios, en su infinita sabiduría, dice que la palabra de Dios, que aún no habían sido formados los cielos y la tierra, y Él ya en el cielo, allá en su morada, tiene una sala como dijéramos, un edificio especial de diseño de las cosas que Él habría de crear. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero antes de que Él declarara que fueran las cosas, allá en su taller de diseño, ya tenía también la formación de lo que sería la iglesia que Él habría de llamar para ser llamada de su nombre. San Pablo
sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. De tal manera que antes de que todo lo que nosotros vemos como materia de creación, ya Dios tenía un diseño allá en su taller de un día formar la iglesia que sería la representación de su cuerpo visible aquí en la tierra. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito más detenidamente en eso, tendríamos más cuidado de cómo comportarnos aquí, porque el llamado que Dios hizo de nosotros no lo hizo simple y sencillamente porque ya no encontró a nadie más. Por gracia divina, dice San Pablo, que por gracia fuimos salvos. Y esto no es de nosotros, dice, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Así que cuando yo veo y medito estas cosas y las aprendí de niño y las escuché con grandes predicadores apostólicos y todavía las sigo escuchando, pero también el Señor me enseña a mí lo que Él quiere que yo aprenda aparte de lo que aprendo de los siervos que Él ha escogido, que yo aprenda de lo que Él me quiere enseñar a mí. Por eso es que ya sin estos anteojos ya no, porque me he quemado las pestañas yo mismo por una voluntad propia que yo me impuse a mí hace 42 años aproximadamente, de estudiar este libro sagrado, que es el que me ha hecho mantenerme hasta el día de hoy delante de ustedes y de su presencia. Aleluya. Y tengo que derramar lágrimas porque yo soy el último, el que menos derecho tenía, pero soy miembro, me considero miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia, porque Él derramó su sangre. Yo fui bautizado en agua por inmersión, invocando su nombre, para que yo tuviera este derecho que ahora tengo y que ustedes también tienen y que debemos aprender a valorar, hermanos queridos. Dispénseme porque me agito. Mire, la Biblia también dice que si Dios creó antes de todas las cosas el diseño de su iglesia, es porque Él es un Dios único. Amén, amén. No hay otro como Él. Amén. Busque usted donde quiera y posiblemente encontrará, pero son imitaciones. El Dios único y verdadero habita en los cielos. Y Él es el que tiene dominio y autoridad sobre todo lo creado. Por eso es que San Pablo en Romanos 11 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán indescriptibles son, como dice allí, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él el primado para que le sea pagado? Porque por Él, de Él y en Él son todas las cosas. Y entre todas las cosas hay un cuerpo que Él formó, de hombres y mujeres que Él santificó, para darles un nombre: hijos de Dios. Y ese conjunto de creyentes, hijos de Dios, hombres y
Aleluya. Mire, quiero presentarle algo que encontramos en la Biblia. Pero antes, recuerde el verso que leímos de Mateo. El verso que leímos de Mateo dice que a quién compararé esta generación, y luego dice, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o la peña, o la piedra. Y luego vinieron vientos, ríos, tempestades, golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, este pasaje me hizo pensar cómo poderles decir a ustedes que todos los edificios que nosotros conocemos en el mundo, bueno, yo conozco muchos, aquí no nos han ido, sé que hay edificios inmensos. Allá en la ciudad de Nueva York le llamaban los rascacielos cuando eran los rascacielos. Ahorita ya hay otros países que tienen, creo, ¿verdad?, edificios mucho más grandes. Y los que construyen esos edificios, después de que ya miran aquellas enormes moles de cemento y hierro y todo, me parece a mí que se pasean como aquel Nabucodonosor allá de la Biblia y dicen, ese edificio yo lo construí. Y eso me parece a mí, yo no sé si lo dirán. Pero cuando yo encuentro en la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 5 en adelante, cuando Salomón construyó aquel maravilloso templo que ya su padre había tenido en mente, pero que Dios no se lo permitió, le delegó la responsabilidad y le delegó materiales, oro, plata y maderas y cuantas cosas, pero faltaban muchas más. Cuando Salomón toma el reinado al 4º año aproximadamente, dice la historia, entonces él tenía una relación que continuó porque su padre David había tenido relación con un rey de Tiro. Y en esa área había mucha madera de lo mejor de su tiempo, y lo que le faltaba a Salomón para la construcción de su templo, o más bien del templo para el Señor, porque así lo declara, este edificio no fue construido simple y sencillamente porque a David o a Salomón se le ocurrió. Piensen en esto. Eso sería lo más fácil de entender. Pues David dijo, yo tanto amo a mi Dios, me ha librado y ha hecho tantas cosas por mí, pues le voy a construir un templo. También ese es el pensamiento de David. Pero ¿quién sembró ese pensamiento allí? Yo creo que es Dios, porque Él tenía planes de enseñarnos una verdad espiritual. De tal manera que Salomón, cuando construye el templo, y su ingeniero, su principal hombre que habría de llevar las riendas de esta construcción, no era ni de allí de Jerusalén, era parte, era de la familia israelita de allá de las montañas de cercas a Tiro, la ciudad de la parte norte, más alejada de las tribus que se establecieron por allá. Pero este muchacho era hijo de una mujer israelita, pero era hijo de un padre de Tiro, de la ciudad de Tiro. Y ese muchacho Dios lo había preparado, dice la Biblia allí, lean ustedes esos pasajes que les menciono, y entonces se había preparado y era tan hábil en los diseños que le interesaban a Salomón para la
construcción del templo, porque ya Dios le había dicho a David cómo debería de construir. Bueno, para no hacerle larga la historia, usted léalo después. Entonces, dice que cuando llevaron madera, hizo tratos ahí Salomón con este Hiram, rey de Tiro. Entonces le dijo, me vas a mandar madera, y todos hicieron un trato ahí comercial y se dieron la mano y a gusto los dos, ¿verdad? Y entre todas las cosas que deberían de traer, también tenían que traer lo principal, que eran las piedras del fundamento de aquel edificio. Y la Biblia nos declara entonces, no nos dice claramente toda la historia, pero nos declara detalles para entenderla. Y nos dice que las piedras mayores tenían un aproximado de 10 codos, que un codo equivalía, me parece, a un pie y medio, algo así, de las medidas aquí locales. Entonces póngase usted, si tiene su pensamiento aquí, mira usted la piedra de las mayores para el fundamento. ¿Cuánto sería de allí hacia acá el tamaño de una de esas piedras solamente? ¿Hasta dónde serían que 15 pies? De la puerta acá. ¿Hasta dónde los que saben de esto? ¿Cuánto? 15 pies. O alguien míralo de allá hasta acá y póngale ahí 15 pies. ¿Hasta la silla? Por como a la mitad de aquí más o menos, a ojo de buen cubero. Entonces, ese era el tamaño de las piedras que habrían de traer para fundamento, y su anchura creo eran unos 5 o 6 pies, unos 10 pies aproximadamente. Pero, dentro de todo este problema de la construcción de aquel templo, empezaron a traer los materiales y las piedras y todo. Y aunque ahí en ese pasaje la Biblia nos dice, había una piedra que era superior en peso y en tamaño, y la Biblia no nos declara de qué tamaño era. Y esa piedra, todas pues, pero esa piedra en particular la empezaron a labrar. Porque aquel Hiram que sabía los diseños que Dios le estaba enseñando, le había mandado, creo yo, aquí no lo dice, pero creo yo, Dios le había dicho en secreto, esta piedra va a ser la piedra principal, fundamental del templo que yo le dije a David, o le di permiso que lo preparara para que su hijo Salomón lo construyera. Ojalá y me puedan aguantar un tiempecito, ¿verdad? ¿Sí, hermano pastor? Porque estos mensajes a mí me duran mucho tiempo. Entonces, la Biblia declara que las piedras mayores eran de 10 codos aproximadamente, al equivalente que ya dijimos ahorita. Pero de la piedra principal no habla nada. Allí pasa el tiempo, y cuando se da principio, como decimos nosotros, la inauguración de la construcción del templo, me parece que aquí en una de las esquinas hay por ahí algo que señala, ¿verdad? Yo recuerdo que en la quinta iglesia donde yo me congregué desde mi infancia, donde crecí, en Tijuana, allí también están los nombres de mis padres, en unas botellas de vidrio que pusieron y establecieron ahí como base. Si un día ese edificio por alguna razón llegase a ser demolido y posiblemente se descubriera, allí habían de salir los nombres de muchos, y entre ellos los de mis padres. Yo recuerdo porque yo estaba niño, yo fui parte de ese templo. Bueno, aquí en el templo de Salomón,
personaje, Dios lo capacitó y le dio una medida. Esas son cosas que solamente Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Y con quien quiere. Y ese hombre le dio una medida que Él no se la dio a nadie. Solamente mandó, me van a hacer esta piedra así y así. ¿Por qué? Es todo. Los hombres que la labraron y la pusieron en las formas de carros como lo hacían en sus tiempos, la trajeron desde las montañas y tenían que subirla al monte donde habría de ser establecido el templo, en el monte Moria. Entonces, cuando ellos empezaron a ver las dificultades que acarreaba llevar esta inmensa mole de piedra, pues se desesperaron, la dejaron en el camino y siguieron trayendo materiales y materiales. Pero cuando pasaban por allí donde estaba aquella piedra, les servía de estorbo. Pero nadie podía moverla. De tal manera que cuando llegó el momento de poner el cimiento y el fundamento, buscaron entre todo el pedrerío que tenían allí y ninguna daba la medida, porque las medidas habían sido hechas antes, previamente, para ya no nada más venir y colocar las cosas en su lugar. Cuando llegó el momento, las trompetas, eso me imagino yo, y los cánticos y las alegrías de los niños y de los viejos y de todos, porque se iba a poner la primera piedra. ¿Dónde está la mentada piedra? Y Salomón, quizás regañando al arquitecto, pues si tú eras el encargado, ahora tú me respondes. Ya ven que así es como los humanos. Pues alguien por ahí, decimos se le ocurrió, pero no, Dios le ha de haber mostrado a alguien. Díganle a Irán que la piedra que va aquí, allá la dejaron en el camino. Y luego van y le dicen, y con toda presunción van y buscan y encuentran que aquella piedra, pues ¿cómo traerla? ¿Por qué la dejaron aquí? Porque no la podían traer. De alguna manera Dios proveyó las cosas para que fuera esa piedra puesta, y cuando la colocaron con las herramientas que tenían a su disposición, entonces se dieron cuenta que esa piedra que habían dejado allá era la que estaba destinada por Dios para ser el fundamento del templo de Salomón. Pero ya antes muchos se habían caído, se habían tropezado, se habían quedado huilos, se habían quién sabe qué tantas cosas pasado con ellos. Pero todo esto sucede no porque eran cosas de errores de ellos, era el plan de Dios para enseñarnos con cosas materiales cómo Él quiere que nosotros entendamos su palabra. De tal manera que posteriormente, cuando se escriben los salmos, hay un salmo que cantan los judíos en el Salmo 118, verso 22, me parece que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo y roca que hace caer. Pero déjelo fuerte, no se lo dan, que está ordenando estas cosas. Así que, hermanos, este incidente no era un incidente común como los que aquí pasan, era un plan de Dios para mostrarnos a nosotros que así como el templo de Salomón necesitaba una piedra fundamental de medida que solamente Dios había diseñado para que no sufriera descalabro, aunque el templo en sí, sus estructuras lo sufrieron, pero el fundamento sigue allí. Aunque nadie lo ve, allí sigue. De tal manera, hermanos, que cuando el pueblo de Israel cantaba y cantaba y cantaba este salmo, un día Dios le habla a uno de sus profetas, llamado Isaías,
Cuando ve Dios la condición del pueblo de Israel, que no habían sido obedientes a sus mandamientos. Y como no habían sido obedientes a sus mandamientos, se habían ido tras dioses ajenos, se habían hecho unos borrachos, se habían hecho unos hombres y mujeres depravados de diferentes formas. Dios en el cielo, en su paciencia, solamente los miraba, los miraba, los miraba. Y en una ocasión le habla a su profeta de alguna manera, como Dios sabe hablar, y entonces le dice: he aquí que pongo en Sión una piedra preciosa, estable. Léalo en Mateo, en Isaías 28, en el verso 16, inclusive hasta lo cantamos antes, mucho tiempo en la iglesia. Y entonces Dios le revela, dice: allí en Sión voy a poner una piedra. Es un tipo y figura de lo que Dios haría con el Mesías, que habría de venir para que aquella nación idólatra y desobediente a Dios se arrepintiera. Por eso cuando vino Cristo, no lo aceptaron. Les predicó, les enseñó, hizo milagros, vieron su gloria, vieron sus poderes, vieron sus milagros, vieron que realmente decía: nadie puede hacer cosas como como dijo Nicodemo, nadie puede hacer cosas, fue Nicodemo, no me acuerdo quién dijo, nadie puede hacer cosas si no fuere Dios con él. Entonces, hermanos, antes de que el Señor fuera llevado al Calvario, cuando en la última semana de su ministerio, después de que entró triunfante a Jerusalén, lo victoriaron y lo cuestionaron las autoridades eclesiásticas de su tiempo para saber con qué autoridad hacía él aquellas cosas. Les refirió de entre tantas cosas una parábola. Y les dice: un padre o un dueño de una viña tuvo que salir lejos y la dejó encargada a sus siervos. O sea, tirándoles a ellos. Ustedes saben cómo habla el Señor. Y cuando fue tiempo de recoger los frutos, mandó a sus siervos, refiriéndose a sus profetas. Y dijeron: no, ahorita ya el Señor está aquí, quién sabe cuándo volverá. Mátenlos, échenlos para acá, hagan lo que quieran con ellos, no les vamos a mandar nada. Bueno, dice el Señor, a sus siervos mandó otros siervos e hicieron lo mismo. Es aquel señor de la viña, les dice el maestro, muy calmado, así lo figuro yo, muy calmado, muy sereno, bien sentado. Después de que a todos dijo: ¿a quién me envió? Pues tengo a mi hijo. Van a tener respeto de mi hijo. Lo voy a mandar a él. Y una vez que lo vean, entonces a él sí le van a dar lo que me corresponde para que me lo traiga. Pues entonces el Señor les hace una pregunta y les dice: ¿qué? Cuando mandó a su hijo, hicieron lo mismo que con los siervos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hará el dueño de aquella hacienda? Bueno, pues entonces los castigará, les quitará los derechos y se los dará a otros. Entonces el Señor les contesta con esta escritura del Salmo 118. ¿No habéis leído lo que la Biblia dice? ¿Cómo dice el Salmo 118, 22? De tanto que lo leí ya hasta se me olvidó. La piedra que desecharon los edificadores 1000 años antes, oiga, de esto, ha venido a ser cabeza de ángulo. Lo que aquella piedra de Salomón mandó para el cimiento de aquel hermoso templo, ahora figurativamente
efectivamente recaía en el Señor, que estaba en su mente ya antes de la fundación del mundo, formar a su iglesia y cimentarla en bases sólidas. Amén, amén, amén. Y entonces Él les dice: ¿no habéis leído? Esta escritura se cumple aquí en mi persona. Yo soy aquella piedra desechada. He venido a liberarlos, a salvarlos, a darles el perdón y darles tantas cosas, y ustedes me han rechazado. Bueno, estaba profetizado y escrito que así sería. Pero antes, Dios, preparando a sus apóstoles, un día les pregunta en el capítulo 16 de Mateo, les pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo o el Hijo del Hombre? Pues unos que es Jeremías, otros Elías, otros algún profeta. Bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces ya sabemos, Pedro se levanta. Eso ya lo sabemos nosotros de memoria, ¿verdad? Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor sereno, como yo me lo imagino así, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra o roca, refiriéndose a Él, estableceré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto hace que el Señor dijo estas frases memorables? Hace más de 2000 años. Y yo creo que todavía nosotros, por gracia de Dios, somos parte de esa promesa que Él dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán, porque tú y yo somos parte del gran e inmenso cuerpo de Cristo, o edificio, si aquí lo quiere ver, porque la Biblia lo muestra de diferentes maneras. El cuerpo de Cristo, la iglesia, sus hijos. De tal manera que entonces Pedro, pues como que se quedó como muchos de nosotros: ay, qué bonito mensaje, qué bien predicó el hermano fulano, o el pastor, o el obispo que vino, nos visitó. Oh, gloria a Dios, nos gozamos, sí, en ese momento así. Luego nos vamos y otro domingo nos preguntan: ¿de qué predicó el hermano? ¿O cuál fue la...? A mí me pasa, yo no sé ustedes, como decía el hermano Gallegos allá en Texas. Pero se nos olvida, porque así somos por naturaleza. No es que seamos culpables de eso, sino que pues Dios estuviera primero ahí tirado. Pero es que, hermanos, a Pedro se le olvida, como que se le olvida lo que el Señor le había dicho. Y luego, cuando Él ya fue sepultado, resucitado, asciende a los cielos, les deja promesa y dice: váyanse a Jerusalén, no se retiren de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y estaban en Jerusalén, en el aposento alto, cuando de repente un estruendo, un viento recio, y el Espíritu Santo cayó, y entonces los declararon ebrios, los declararon borrachos, y Pedro se levanta, dice, lleno del Espíritu Santo: esto no es tan ebrio, y así les mando el primer discurso. Cuando aquellos se sienten culpables de la muerte, el Señor les dice: varones, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese mismo derecho que se adquirió en ese momento es el mismo que tú, que todavía no te entregas,
puedes adquirir de ser hijo de Dios o parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y así estaban las cosas cuando entonces dice que un día Pedro por ahí iba a la oración y luego le sale que allí estaba un enfermo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? El del capítulo 3 de los Hechos. El paralítico. Entonces se quedó viendo con Juan y buscaron, pues no traía nada, ya no pescaban. Entonces le dijeron, ni tenemos oro, ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate ya. Con eso alborotó allí la ciudad. De tal manera que cuando los interrogan, entonces, ¿y ustedes por qué andan haciendo? ¿Con qué autoridad? ¿En qué nombre? Pedro ya estaba bien ceñido y dijo, ustedes hicieron que nosotros fuéramos así. Les presenta el mensaje, ustedes crucificaron al Cristo, al Mesías, nosotros solamente lo seguimos y en su nombre hacemos esto y todo lo que venga que nos mande haremos, porque en su nombre nos mandó a hacer eso. Y luego se acuerda de lo que le dijo el Señor. Dale, que aquí está lo que el Señor me dijo aquella vez del mensaje que me dio cuando me dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces le digo, ustedes son culpables de la muerte porque este Jesús que ustedes crucificaron es la piedra reprobada que estaba establecida en el Salmo 118 y Dios le había dicho a su profeta que un día la pondría en Sion como cabeza de su iglesia, como el fundamento de su iglesia. Y así siguieron predicando y desde ese tiempo hasta hoy la iglesia del Señor permanece. Pero ¿sabe qué? Pedro predicó a un selecto grupo de personas, los judíos, los de su raza, pero el Señor tenía a alguien más, no solamente judíos, porque cuando Pedro inspirado dice, porque esta promesa es para vuestros hijos, para ustedes, para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Como que, no sé si lo pensó o no, pero como que dijo, ay, ya cometí un error aquí. Y qué tal que el Señor viene alguien y no lo cumple. No, es que Dios tenía el diseño de su iglesia, no solamente de una raza, sino de todas las razas del mundo, porque así como un hombre pecó y el pecado se transmitió a todos los hombres, por uno llamado Jesucristo vino la redención también de toda la humanidad. Y con esa escritura del apóstol, entonces les dice, ustedes son los culpables, porque este Jesús es la piedra reprobada a la que Él nos hizo alusión y ni cuenta nos habíamos dado. Hasta ahorita me estoy dando cuenta y yo se los digo. Este Jesús que ustedes desechar no quisieron aceptar es el fundamento de esta cantidad de 3,000 y 5,000 y todos los que vengan, que estamos formando ese grupo llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor quiso que la iglesia se extendiera, entonces mandó una persecución y las cosas empezaron a ponerse difíciles y vámonos. Y corrieron de Jerusalén, ¿verdad? Muchos creyentes, unos a Samaria, otros más lejos. Pero había un hombre llamado Saulo de Tarso que estaba tremendo, dice la Biblia. Era un conocedor de la ley, había sido criado y enseñado en la disciplina de la ley mosaica y él conocía las escrituras bien, pero no las había entendido, no le habían sido reveladas. Y no estoy para ponerme al lado de Pablo, ni siquiera, ¿verdad?
Pero yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi madre me obligaba a leerle la Biblia. ¿Cómo me daba coraje a mí? Pero pues tenía que hacerlo, porque si no, el cinto que tenía allí tenía una hebilla muy gruesa. Entonces, yo le leía la Biblia a mi madre, desde principio a fin, una vez cuando menos, o dos tal vez. Pero se la leía yo como un libro cualquiera, no le tomaba todavía el interés. De tal manera que yo me sabía estas escrituras. Y cuando oía al hermano Rivas y al hermano Gagiola y al hermano Ortega y los que usted también conoce que han sido patriarcas de nuestra iglesia y los oíamos predicar, yo les oía recitar estos versos y muchos más, pero no los entendía. Sí me parecía interesante todo. Pero cuando Dios me llamó y yo fui parte de su iglesia, un día el Señor me puso un sentir. Yo deserté de la escuela, ya les he dicho muchas veces a muchos, yo deserté de la escuela porque no me gustaba, iba a fuerza, no me gustaba estudiar. Pero cuando me convertí, algo sentí que yo debería de hacer. ¿Y saben qué es lo que el Señor me llevó a una librería cristiana allá en Tijuana? Y de alguna manera me enseñó, no es esta, pero de alguna manera me enseñó y entonces me llevó a que comprara una Biblia. Yo tenía Biblias, mi padre me dejó 2 o 3 Biblias cuando murió. Y esas son las que yo le leí a mi madre. Pero entonces cuando yo me bauticé en el año de 1968, él me llevó a esa librería y entonces yo miré una Biblia y me gustó y la tomé y la compré. Yo no la necesitaba, pero la compré. ¿Y por qué la compré? Porque yo sentía algo dentro de mí que no me podía explicar. Poco tiempo después entendí que Dios me estaba diciendo: ya leíste este libro, ya lo sabes, inclusive te sabes algunas porciones, pero ahora quiero revelarte las verdades que tengo en él. Con sencillez de mi corazón, hermanos, les digo que acepté el reto, porque a mí no me gusta estudiar todavía. Pero hice un compromiso con Dios y le dije: de hoy en adelante yo voy a estudiar este libro. No lo voy a leer porque ya lo había leído, lo voy a estudiar. Y me he pasado noches enteras leyendo un verso o dos que no le encuentro ni principio de fin, y ahí me estoy hasta que el Señor me enseña. Aleluya. Por eso cuando yo miraba el perfil del apóstol Pablo y de los demás, encuentro que Pablo era un hombre tan religioso, pero no le había sido revelado, como él dijo después, las verdades que estaban en las cosas literales que él conocía de las Escrituras. Fue cuando Dios lo derribó, lo tumbó y entonces lo levantó transformado y le dijo: yo te voy a enseñar cuánto vas a padecer por mi nombre. Y cuando le reveló estas verdades que también Pedro entendió, entonces él les dijo a los efesios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque la piedra principal es Jesucristo. Y a los corintios les dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y en ese fundamento nosotros todavía hasta el día de hoy, mientras Él no venga por su iglesia, que Él está todavía en proceso de formación, somos bienaventurados, porque a través de su palabra Él nos ha revelado cosas tan interesantes y tan importantes que necesitamos saber, pero hay un precio que pagar cada uno de nosotros. Si nos interesa continuar siendo miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, si el día que nos bautizamos le prometimos servirle todos los días de nuestra vida, hoy renueve sus votos ante el Señor y dígale: pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda,
yo te voy a ser fiel, porque a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Él es el único, Él es el fundamento. Usted podrá encontrar cientos y miles quizás de iglesias o congregaciones, pero si no se han fundamentado estrictamente como la Biblia dice y se encuentran esos pasajes y los malinterpretan, están fundados equivocados. Gracias a Dios yo creo y siento en mi espíritu que la Iglesia Apostólica, no de este tiempo ni del año 1900, desde el cielo, como dijimos, el diseño de su iglesia estaba antes de la fundación del mundo. Siéntase privilegiado, hermano, siéntase como palomear, porque usted es cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y como dice la Biblia en otra forma de entenderos, en otra figura, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si la cabeza manda que ayunemos, hay que ayunar. Si la cabeza manda que oremos, hay que orar. Si la cabeza manda que hagamos lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo. Si la cabeza dice que no te enojes con tu hermano, no te enojes. Si la cabeza dice que tienes que amar a tus enemigos, ámalos. Si la cabeza dice que tú y yo debemos tener un ingrediente importante que hemos olvidado quizás, es que nos amemos unos a otros como Él nos amó primero. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Esta es la iglesia, hermanos, que está diseñada desde el cielo y está escrito en este libro sagrado para que lo escudriñemos y aprendamos a vivir de él y tomar la savia, la vitamina, el poder del Espíritu Santo de Dios, para que cuando leamos pasajes que quizás digamos, ya los he leído muchas veces y los he vuelto a leer, sígalos leyendo, porque algo Dios tiene para usted que enseñarle. Si todavía pertenecemos a esta iglesia del Señor, no tenemos por qué decir, ya no voy a leer la Biblia. Al contrario, entre más días pasen, más sígalas leyendo. Porque el día que usted deje de leer, que se ha comprometido, usted el día que deje de leer este libro sagrado, no le garantizo nada. Por eso Cristo con tanta sabiduría dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, el tiempo se nos termina. Gracias por su atención. Sigan orando por este viejito que ya se está haciendo viejito. Ya empieza a sentir los efectos del tiempo. La Biblia dice los años de nuestra edad son 70. Si en lo más robusto son 80, es fatiga y trabajo porque pronto pasa. Y volamos. Y yo empiezo a sentir las fatigas del tiempo. Pero mientras Dios me dé vida y el compromiso que he hecho con Él, voy a seguir leyendo. No sé nada todavía, pero voy a seguir leyendo porque yo sé que en este libro encuentro el final feliz para mi vida. Amén. Y espero en Dios, hermanos, que el día que me estén velando, el día que yo esté aquí, puedan ustedes decir, Aleluya. como dijo San Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nadie más que Dios sabe cómo está nuestra condición de cada uno de nosotros. Así es, así es.
Pero si usted como hijo de Dios, como parte de la iglesia, tiene algunas cosas por ahí que necesite cambiar, no espere para mañana. Hoy mismo comience a cambiar, porque la iglesia del Señor está diseñada desde antes de la fundación del mundo. Dios nos bendiga.